lo que me mueve en mi día a día. La curiosidad hacia los procesos creativos, hacia la imaginación del ser humano. Eso me confundía porque yo decía, bueno, soy buena haciendo el diseño, pero también me encanta jugar con las palabras y también me encanta hacer una obra de arte y también me encanta diagramar. Y yo me preguntaba, ¿por qué tengo que escoger? O sea, ¿por qué tendría que escoger una sola cosa? Entonces, bienvenidos ya a este cuarto episodio que me tiene muy emocionado porque ya estamos avanzando en esto que es Inacabado Podcast. Y mientras vamos avanzando, van avanzando las personas con las que estamos platicando y hoy me encantaría presentar a Melissa Larín, que es escritora. Muchas gracias por acompañarnos hoy a este cuarto episodio de Inacabados y me gustaría empezar conociendo un poco de su historia, de dónde surge todo este proyecto y por qué la poesía. Hola, Leo. Gracias por tenerme aquí. Yo también estoy muy ilusionada con nuestra plática. En el camino venía recordando que nos habíamos conocido hace más o menos un poquito más de un mes. Justo aquí tengo la fecha, Sí, fue que ese fue que día. nos conocimos en este evento de la presentación de este libro, que fue el 7 del 8, o sea, Sí, hace hace más o poquito más menos, de un mes sí. en De Acá, que tuvimos esta experiencia donde fusionábamos poesía con gastronomía. Y Que- ese día David nos presentó y ahí pudimos platicar muy poquito de algunas cosas y tú me hablaste del podcast y me dijiste me encantaría que siguiéramos conversando y luego, bueno, enos aquí. Aquí estamos, se logró. Enos aquí, sí, gracias por recibirme y a todo el equipo también por poner parte de su domingo para estar acá. Historia de dónde viene esta inquietud mía de escribir. Creo que para llegar a eso te tengo que contar otro montón de historias Sí. de dónde empiezo yo a relacionarme con el crear, que al final te diría que esa es lo que me mueve en mi día a día. La curiosidad hacia los procesos creativos, hacia la imaginación del ser humano. Que es un poco lo interesante de experimentar, también es crear, ¿no? Y que incluso me llama la atención que por eso me interesó ese primer encuentro, porque era un diálogo entre distintas artes que Exacto. estaban como creando a partir de la lectura ciertos platillos, porque es un restaurante de acá, Sí, que a partir de lo que uno leía en la poesía, lo transcribían en comida. sí, Pero justo la gran pregunta que viene a uno cuando empieza es, ¿y de dónde surgió todo esto? ¿De dónde surgió el libro? ¿De dónde surgió esa sí, inquietud por escribir? sí. Me encanta esa pregunta. ¿Cómo es que uno está haciendo lo que está haciendo, ¿no? De qué pasó antes para que hagas lo que haces hoy. Y para que sucediera ese momento en De Acá, pues han pasado 10 años ya de exploración creativa y artística, donde yo he dialogado con distintas disciplinas. Desde el diseño gráfico, que es mi profesión, eso estudié en la universidad, y a lo que me dediqué por muchos años, y todavía sigo trabajando proyectos de diseño editorial principalmente, y pasando por diseño industrial, por escritura, por diagramación, por diseño de joyerías, por diseño de... O sea, es una diversidad en Es, diseño. es una diversidad realmente. Y al principio me confundía, te digo con total franqueza, porque creo que culturalmente y socialmente se dice mucho que tienes que elegir una cosa, ¿no? Y volverte muy bueno en eso. Que ahorita es como esta hiperespecialización. Exacto. Porque antes me acuerdo que uno veía a estos grandes pensadores intelectuales y el ejemplo claro es, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Que uno lo reconoce por la Mona Lisa, pero que uno si empieza a investigar dice, pues también era inventor, también era matemático, también Sí, era científico, también era escritor, sí, también. Entonces, creo que eso poco a poco se ha perdido porque ahorita las universidades lo que buscan es hiperespecializarte en un área en específico. sí, sí. Entonces yo venía de esa escuela, de que tenía que ser muy buena en algo, tenía que escoger algo. Y por mucho tiempo eso me confundía, porque yo decía, bueno,
soy buena haciendo el diseño, pero también me encanta jugar con las palabras y también me encanta hacer una obra de arte y también me encanta diagramar. Y yo me preguntaba, ¿por qué tengo que escoger? O sea, ¿por qué tendría que escoger una sola cosa a cuál dedicarme? Si es para decir, cuando alguien me pregunte a qué te dedicas, tener dos palabras con las cuales poder encajar, decía, no, o sea, no me hace sentido. Y en esa exploración y en esa también controversia propia, interna, de tener que escoger o no escoger, de cómo poderme definir, a qué me dedico, etcétera, tuve un momento muy importante que fue mi momento donde yo hice El la momento paz. canónico que le dicen Sí, algunos. donde yo hice la paz con esa diversidad y esos distintos intereses en mi vida. Y me di cuenta que el elemento en común, que había un elemento en común entre todo eso tan diferente, que al final no es tan diferente, pero había un elemento en común, que es esa curiosidad e interés por el proceso de crear. Entonces, independientemente sea una experiencia de gastronomía y poesía, como diagramar o escribir un libro, como hacer un taller de autoconocimiento, siempre va movido por esa curiosidad al momento de crear. Y eso me llama la atención y me gustaría saber si es una idea de curiosidad que venía desde niña, desde pequeña, o que fue avanzando mientras avanza la vida misma, ¿no? Te diría que las dos cosas. Sí, fui una niña muy curiosa, muy, no te diría que inquieta. Creo que tuve una infancia bonita, crecí con muchas mujeres, porque crecí con mi mamá y 3 hermanas. Mis papás se divorciaron desde que éramos niñas y yo crecí con mi mamá y mis hermanas. Entonces, yo recuerdo en casa que yo era sí la más curiosa, ¿verdad? Y mis Que hermanas, preguntaba, sí, que... la que siempre estaba preguntando, la que decía, ¿por qué se hace así? ¿Y por qué no así? Y la que estaba creando también con las manos en ese entonces, ¿no? Sí. Porque eran los años 80. Entonces, creabas con las manos, jugabas con las manos, explorabas con las manos. Que luego, digo, digamos, en mi caso, en mi familia, los tres éramos curiosos, porque yo tengo 2 hermanos, Ajá, y los tres éramos curiosos, pero de manera muy distintas. sí, Porque mi hermana era de las que era curiosa y le gustaba leer mucho, investigar mucho. ajá, Mi hermano era curioso, pero muy manual, le gustaba sentir que la plasticina, el barro, las pinturas. Yo era muy curioso, pero muy como natural. Entonces me gustaba como ver plantas, insectos y ya. decir qué es esto y dónde está y capturar y así. Entonces, como que esa visión de ser creativo viene por esa idea de ser curioso, ¿no? Ujú. Y me encanta este ejemplo que tú estás poniendo, porque, a ver, aclaremos que curiosidad no es algo exclusivo de los que nos dediquemos a algo artístico, sino es algo que está en todos los seres humanos desde el momento que abrimos los ojos. Entonces, ni la creatividad y curiosidad es prácticamente, ya viene en nuestro kit como seres humanos para experimentar qué es ser humano y qué es vivir en un planeta como el nuestro. Así que yo desde niña era curiosa y me gustaba tocar las cosas y hacer y desarmar y construir. Hacía las tarjetas, me acuerdo yo, para los cumpleaños de mis amigas, Día de la Madre, todo en papel construcción. Y me inventaba cómo hacía para que al abrirla saliera Que fueran algo, dinámicas y que ajá, fueran... exactamente, que sorprendiera a la persona que la fuera a abrir. Y en mis clases también era de las que preguntaba, ¿verdad? Si el maestro decía, ¿alguien tiene una pregunta? Ahí estaba yo levantando la mano. Poco a poco creo que también esa curiosidad se va moldeando un poquito debido igual a estas expectativas que hay de la sociedad de qué tienes que hacer con tu vida. Y, digamos, me causa la pregunta de si esa curiosidad
podrá tener algún límite en el sentido de, no, pues esto ya lo viví, esto ya lo sentí, o si es posible como que el mundo sea en ese sentido también inacabado y que siempre podamos descubrir más y más y más. 100%, 100%. Yo creo que lo que nunca va a terminar para un ser humano hasta el día que muera es aprender y cambiar. Para mí esos son ingredientes que son una constante en la vida. Y a veces hay quienes, no sé, se sienten que ya están en una edad donde ya no pueden aprender nada, donde ya no pueden hacer nada diferente o cuestionarse algo de su propia vida o del mundo. Y me parece muy triste. Que es como vivir en automático ahora, ¿no? Sí, sí, que te sientas que un número sea lo que defina hasta dónde sigues preguntando, hasta dónde sigues viviendo. Pues para mí seguirás viviendo, yo seguiré viviendo hasta que esté metros bajo tierra. Y lo hablaba hace poco con mi esposo, yo le decía, hablando de la jubilación y estos conceptos, porque ya los dos vamos hacia los 50 años, y yo decía, yo no entiendo qué es jubilarte, o sea, para mí ese concepto no existe. Y esa oportunidad también de tú hacerte las preguntas que tal vez nadie te hizo, creo que es muy valiente. También en cualquier momento de la vida en el que te encuentres, hacerte las preguntas que te hubiera gustado tal vez que alguien te hiciera para poder tú direccionar tu vida en, ok, quiero agarrar para acá y no para acá. Uno mismo se las puede hacer. Que hay cosas o temas que uno o intenta evitar o le cuesta adentrarse a eso, temas muy complejos como podría ser la muerte o la soledad, o temas muy apasionados como podría ser el enamoramiento Sí. o la nostalgia, que luego uno por vivir de manera automática como que se le escapa apreciar esas cosas o se le escapa que están ahí presentes en la vida hasta que uno se enfrenta a eso y ya no sabe qué hacer con eso que tiene. Y lastimosamente ese encuentro con la muerte, por ejemplo, no es siempre sutil, digámosle así, o suave, ¿verdad? O delicado, donde acompañes a alguien en su proceso de una enfermedad, de algo que te va avisando un poquito que para allá va el desenlace, ¿no? A veces es inesperado totalmente y tienes que ver qué haces. Y hablando un poco de lo inesperado y de cómo va avanzando, digamos, Melissa era curiosa, luego diseño gráfico, y luego ahorita hay todo un proyecto Sí. que tiene un nombre que además es interesante, ¿no? Toro Gil. ¿De dónde surge? ¿Qué se hace en ese proyecto? ¿Y por qué ese nombre? Que, o sea, un poco lo sé, pero me encantaría, porque es una idea muy interesante del uso del lenguaje, ¿no? Sí, sí, totalmente. Toro Gil es mi laboratorio creativo. Al final empezó, volvamos al inicio de Toro Gil, empezó como un proyecto de diseño gráfico y de diseño industrial. Entonces yo diseñaba productos para el hogar, cojines, portavasos, bandejas, y todo venía inspirado por la estética popular, lo que mirábamos o vemos en las carretillas de granizadas, de chucos, las tortillerías, estos rótulos muy quiche que ves en la calle, en los mercados. De ahí era donde yo me nutría para realizar estos diseños. Dime. Y el nombre, digamos, es como un juego, ¿no? Sí. Como un descubrimiento también. Entonces justo estaba yo en ese descifrar, ¿cómo le pongo a esto? ¿Cómo le pongo a esto? Inicialmente, como te contaba, la inspiración venía de esta De lo popularidad, cotidiano. ajá, y cotidianidad. Entonces recordé yo también muchos momentos de mi infancia donde hacíamos estos juegos de la ronda, nos agarrábamos de las manos y cantábamos Vamos a la vuelta del Toro Toro Gil.
A que es ver, como a la un, rana que es comiéndose como un ahí. juego infantil que yo me acuerdo que todavía cuando estaba en el colegio lo jugábamos, que era agarrarnos de las manos, ir girando, cantar Ujú. esa canción y alguien estaba en medio, ¿no? Y que al final terminaba Era la el canción y era engusanado, o sea, era terrible porque el que estaba en medio era el engusanado o el enfermo y que todos tenían entonces que escapar todos de él. tenían que huir de esa persona, sí, sí, muy triste, pero era un juego divertido igual y corríamos por todos lados, la pasábamos bien. Y un elemento de esta cultura gráfica y estética es la nostalgia. Entonces, cuando yo conecté con esa canción y con el ingrediente nostálgico, me pareció que Toro Gil era un nombre, una palabra, porque ahí todavía no era el nombre, sino que era una palabra que a mí me recordaba al juego, a esa curiosidad de niña y me conectaba también con muchos momentos de mi vida. Así que me puse a investigar, bueno, pero ¿qué es? Porque Ujú. uno de niño lo repite, lo canta y no sabes qué estás Que diciendo. yo hasta antes de conocerla, yo creía que Toro Gil era como el apellido del personaje o algo así como muy... Ajá. No, ¿qué tal que me fui enterando que es una hierba? Es la prima del perejil y tiene más o menos la misma forma las hojas y las raíces. La diferencia es que el torojil o toronjil realmente es con N, pero pues de niños no decimos la N, decimos vamos a la vuelta del toro torojil. Entonces yo le quité la N y se quedó así. Y las propiedades es que es una hierba analgésica, calmante. Tú vas y compras el té de toronjil y te ayuda a relajarte, a dormir mejor. Y me pareció también que tenía un poco ciertas características que considero que yo tengo. Yo no soy una persona que habla rápido, sino me también conecto con el vivir despacio, que eso viene que, después de todo esto, pero entre, bueno, ya sé que es una hierba, ahora sigamos investigando un poquito de qué más tiene el toronjil. Mi mayor sorpresa fue cuando me topé con que su nombre científico es Melissa officinalis. Y cuando yo leo eso, le digo a mi esposo, estaba con él, no me vas a creer. El nombre científico del toronjil es Melissa, con doble S, tal y como yo lo escribo. Así que me pareció un momento providencial donde y todo se muy, conectó. ajá, y muy, muy certero. O sea, no había duda que ese tenía que ser el nombre para mi laboratorio creativo. Así que así lo bauticé hace 10 años y empezó con esta propuesta gráfica primero. Sí, que un poco, yo creo que eso se ve en el arte en sí mismo, que, que yo tenía un profesor que decía, uno cuando va a un museo no puede correr, ¿no? Ajá. Que es estar en calma, ir paso a paso, e incluso creo que actualmente cuesta mucho estar enfrente de una obra por más de 2 minutos, incluso 2 minutos ya para alguien es exceso, ¿no? Que es como, espérate, aprécialo, cálmate. Y creo que hay ciertas artes que son como ese estigma de esto es para sanar el alma, esto es para calmar ciertas emociones o pasiones que uno está viviendo, esto es para, que es el famoso que defendía mucho Aristóteles de la catarsis a través del arte, esa purificación anímica. Entonces, me gusta mucho ese nombre porque creo que es como reflejo de para lo que fue hecho en cierta medida el arte, ¿no? Ajá, ajá, sí. Y principalmente también creo que tiene que haber una conexión con la persona que va a crear bajo ese nombre, ¿no? O sea, para mí Toro Gil es una extensión mía, es un pedazo de mí. Yo no creo a medias, hace poco lo estaba escribiendo, decía cuando yo entro a crear algo, me doy por completo, o sea, no sé cómo crear a medias, no sé solo cómo entregarme Sí. 5%, 8.3%, no sé hacerlo, o sea, yo me entrego al 100% y eso significa cuerpo, corazón y mente. Y tiene dos lados también ese tipo de compromiso, porque pues te Sí. drena el proyecto,
te drena al punto donde a mí me toma cierto tiempo volver a recalibrar mi energía creativa después de que he dedicado todo mi tiempo y mi energía a algo que quiero crear. Sí. ¿Te ha pasado? Me pasa mucho, por ejemplo, cuando hay una clase de filosofía y tengo que pensar en un tema y quiero meter mente, corazón y cuerpo porque sé que es un tema que le va a interesar o porque es un tema que hemos hablado antes. Entonces, esa energía como que es muy exigente en el sentido de que estoy pensando en eso todo el día, estoy haciendo eso todo el día, pero creo que es una energía que se gasta y que se recupera al momento en el que lo que hiciste lo recibe alguien más, porque es como, bueno, todo esto que hice fue para extenderme justo esa extensión de uno y que alguien lo recibió y que dice, oye, pues esto que hiciste me sirvió, o esto que hiciste me gustó, o esto que hiciste me ayudó. Entonces ahí uno dice, esa energía que se gastó, porque físicamente tenemos límites, la vamos recuperando y diciendo, pues así, o sea, para eso estoy haciendo estas cosas, ¿no? Sí, 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 100%. Y ahora una pregunta que me surgía era a esto de cuando uno pregunta a qué se dedica uno, me llamó la atención que dentro de eso decías mucho que te dedicabas a jugar. Sí. ¿Qué significa eso de me dedico a jugar? Porque uno lo piensa y dice, no, pues esto es el sueño, Más dedicarse moderado, a jugar, sí. ¿no? Sí, me encanta esa palabra, el juego. Yo creo que a medida que nos vamos siendo adultos, nos vamos poniendo muy serios y se nos olvida también a divertirnos y a recordar esa curiosidad de niños, ese juego, esa imaginación donde te encontrabas en la caja que había salido de la estufa, que había llegado a tu casa, y para ti era un castillo, una O cueva, los un famosos cohete. colchones que uno pone así y es... Exacto, hacías las guaridas con sábanas, con cojines, con trapos. Ese juego para mí ha sido muy importante reconectar con él, porque en algún momento de mi vida, después de graduarme del colegio, siento que lo fui apagando o así como Y, ahorita no es tiempo de jugar, ahorita es tiempo de estudiar, de conseguirte un trabajo, de comprarte un carro, y de qué manera uno vuelve a encender ese como gusto por querer seguir jugando este juego de la vida. Yo siento que tiene que haber rebeldía de tu parte para seguir esa corazonada y ese instinto, porque la información está ahí, ¿no? Pero queda un poco enterrada entre todas estas capas de información de cómo se supone que tendrías que hacer tu vida, ¿no? Pareciera que hay un libreto estándar para el ser humano de cómo tiene que vivir. Y entonces los que nos atrevemos a ir A romper esquemas, saliendo a de cambiar. esos guiones, necesitas rebeldía y valentía, porque por momentos se puede sentir que estás yendo contra todo, Sí. pero de algún lado te tienes que volver a parar. Y para mí la palabra juego es un recordatorio de que puedo seguir siendo esa niña curiosa y esa niña que imagina escenarios en los que quiere jugar, en los que quiere sentarse a jugar e invitar a otros a jugar con ella. Hay algo que me interesa mucho, porque cuando yo escuché esto del juego, me venía a la mente uno de los filósofos muy contemporáneos que se llama Wittgenstein, que es un filósofo de Viena, que él se metía mucho el tema de filosofía del lenguaje. Entonces él escribió todo un tratado en donde decía que nuestro mundo está limitado por las palabras que usamos. O sea, entre más lenguaje tengamos, más control del mundo vamos a tener. Pero eso fue como a sus inicios. Y luego, mientras iba avanzando, dio un giro radical en donde decía que el lenguaje, más que delimitar, es poner ciertas reglas para seguir jugando. Entonces, eso me interesa mucho porque es justo lo que se hace, por ejemplo, con Toro Gil, ¿no? Que existe la palabra Toro Gil, pero para un niño es un juego.
Para algún médico científico es una planta con estas propiedades. Para nosotros es todo un proyecto de diseño. Entonces, así va funcionando como el lenguaje, y él lo que planteaba es que nosotros tenemos que saber jugar el juego con las reglas que nosotros pongamos ese juego. Y un poco adentrándome al tema de la poesía y la escritura, creo que el juego de la escritura puede ser desde un mundo muy figurativo, muchas metáforas, muchas ideas, pero cuando yo leo, digamos, el título se me hace demasiado metafórico, no te puedes quitar del sol, pero mientras uno va leyendo el libro, también son cosas muy directas, muy certeras en el sentido de esto es lo que quiero expresar. Entonces no sé cómo has visto ese juego de las palabras, cómo has visto ese juego al momento de escribir, ese poner las reglas para que el lector pueda también jugar ese juego de leer poesía. Sí, yo creo que una vez te empiezas a inventar tu propio mundo en el cual quieres construir, también terminas inventándote tu propio lenguaje, tu propio diccionario y las palabras que quieres habitar cotidianamente. Y no te puedes quitar el sol, tiene un lenguaje cotidiano. O sea, son palabras que estoy usando yo ahorita contigo y tú conmigo. No tiene un lenguaje técnico ni pretencioso, sino son palabras con las que yo conecto diariamente. Y creo que por eso la gente conecta con las páginas del libro, porque igual son palabras que escuchamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia, y se vuelven, algunos parecieran hasta haikus, ¿es verdad? Haikus, el poema japonés sí, sin ninguna intención, pues nunca pensé que iban a ser así breves. Y te digo que tal vez mi poesía es corta, es breve, y los relatos es donde siento que me extiendo y escribo páginas. Pero cuando me meto a algo más poético, siento que en pocas palabras digo un montón. Sí, que digamos, yo me acuerdo que justo en la experiencia en el restaurante, lo primero que veíamos era que pues cada uno tenía el libro enfrente, ¿no? Y me acuerdo que uno normalmente cuando tiene un libro leo la primera página, la segunda, pero contigo fue una experiencia muy distinta en el sentido de, tomen el libro, siéntanlo. E incluso si uno lo siente, tiene una textura que yo describirla no podría, pero se siente... Sí, describirlo no podría, pero me gustó esa idea de ábranlo en la página que les toque y lean lo que está, y que un poco eso empecé a hacer con este libro en vez de leerlo como de corrido, que es lo agarro, abro la página y leo algo así como dejo de pertenecer a mí cuando quiero pertenecer a otros. Entonces uno lee eso y se pone a pensar en que hay cosas que uno se identifica, ¿no? Y que hay cosas que, digamos, a mí me pasaba un poco en México y regresando aquí a Guatemala de yo soy como soy, y en la medida en que me esté adaptando a los otros de, por ejemplo, a tales personas les gusta los deportes y tal, y yo quiero conectar con ellos, pero no me gustan los deportes, entonces dejo de ser en esa medida quien soy para pertenecer, ¿no? Entonces, esas cosas son como el golpe directo que hace la escritura directa, ¿no? Sí, sí, y ese libro, tú mismo lo has dicho, no tiene un orden específico ni tiene una secuencia, y creo que es una metáfora también a cómo ha sido mi propia vida en lo que estábamos hablando, ¿no? De que a veces pareciera que hay un paso a paso o una secuencia que seguir, y yo me he saltado esos pasos y voy más haciendo mi propia secuencia. Entonces el libro es un reflejo también de eso. Tú lo puedes abrir, lo puedes empezar a leer de atrás para adelante, de la mitad a la derecha, de la mitad a la izquierda, o sea, en el orden realmente que tú quieras. Y se vuelve una lectura breve también, corta, o sea, te podrías tardar 324 días en leerlo, leyendo una página al día, o podrías leerlo en una hora. Sí. Y eso me parece bonito de esta propuesta, que
que el tiempo no sea algo que defina ni el número de páginas, sino más bien el lector, que es un poco también este concepto de la obra sucede por el espectador, ¿no? Por el que la está viendo y observando e interpretando. Siento que igual el libro, la lectura va a suceder, primero hay quien la escribe, pero sin quien la leyera, el proceso creo que queda Que es como este a mitad. diálogo, es como este diálogo que uno tiene, que yo me acuerdo que fue una conferencia de esta autora española que se llama Irene Vallejo, que decía que el escritor confabula con el lector porque ambos usan su imaginación, ambos usan la fantasía, ambos se están adentrando en un mundo. Desde la palabra escrita hasta la hoja impresa, ambos están como usando esa creatividad y ambos están imaginando cosas de interpretación a través de las palabras, pero en conjunto. O sea, yo no podría pensar ciertas cosas si no las hubiera leído antes y no podría yo dialogar con alguien si no lo escribe ese alguien, ¿no? Sí. Entonces ese juego me gusta mucho y que creo que actualmente en la sociedad se está perdiendo mucho ese diálogo de confabular. Y creo que uno de los grandes retos es la poesía. No sé si has visto que la poesía ha sido como el género más difícil de encontrarse, ¿no? Que uno le pregunta a la gente, ¿y te gusta leer? Ah, sí, novelas, me gustan ensayos, libros de psicología y poesía, me cuesta. Ajá. O poesía, pues alguno que otro leo, Sí. pero ¿cuál crees que será la razón de que a alguien le cueste adentrarse a ese mundo de la poesía? Yo creo que porque también aprendemos que la poesía es complicada. Ahorita mientras te escuchaba pensaba en mi hija de 17 años y ha tenido que hacer algunos ejercicios de lenguaje en casa y escribir poemas. Y tiene que medir cuántos versos y que rime y cómo suena y como que hay muchas reglas alrededor de eso. Y entonces me dice, mami, pero es que nadie va a estar pensando en todas estas reglas, debería ser más sencillo escribir poesía. Y honestamente te digo, pues yo no estudié letras, no estudié literatura, ha sido una conexión con la escritura que empezó más o menos cuando empezó Toro Gil. Antes de eso yo no te tomaba ni siquiera un libro para leer. Entonces también hay que permitirse que sucedan en la vida en el momento en que deben suceder las cosas. Hay procesos que no puedes apresurar, o sea, no puedes apresurar el crecimiento de un árbol, de una flor, de un volcán, de un planeta, o sea, son cosas que no puedes apresurar. El duelo, todo esto toma el tiempo que toma. Y a veces cuando escribimos con todas estas reglas, siento que es donde creamos esta idea de que es complicada. Un poco con esto de apresurar, creo que es justo el riesgo de entenderlo así con reglas, que tienes la fórmula para sacar poesía, porque tienes la cantidad de versos que tienen que ser 4, una oración de 13 sílabas cada una, que rime de esta forma. Entonces uno puede pensar, bueno, con base a estas reglas ya puedo escribir poesía. Y creo que muchas veces se pierde lo que había antes, que es yo tengo un mensaje, yo tengo una inquietud, yo tengo una idea, yo tengo un corazón, yo tengo una pasión que quiero escribir de manera rítmica. Sí. Que eso es muy distinto y que eso lleva su tiempo y que eso es el camino más difícil a decir, bueno, que encaje, que cuadre, que... Entonces, creo que un poco ese podría ser el riesgo. Y creo que tiene sus ventajas esta medida y esta medición en el momento en el que uno ve que es más fácil aprenderse de memoria o declarar poesía, luego tiene cierta musicalidad y melodía en los compases. Y no sé si, digamos, en esta... Porque, digamos, la poesía quizás en sus inicios era una cosa que se declaraba. Sí. Pero ahora creo que muchas veces se escribe poesía para leerse en sí mismo. No sé si te ha pasado que escribes para que alguien te lea o escribes para que alguien lo diga en voz alta, ¿no? Sí, sí, ambas. Y yo creo que la parte difícil es conectar con tu propia voz.
porque traes exactamente todas estas fórmulas o manuales y pasos de cómo tendría que ser para que se defina como poesía o como novela o como ficción. Entonces, la parte de conectar con tu propia voz creo que requiere saltarte un poquito esos pasos para saber qué es lo que tú quieres decir y que tu poesía sea un reflejo de ti y de eso que quieres comunicar al mundo. Yo te mentiría si te digo que escribo todos los días, todo el año y que siempre tengo mi vela prendida y música, incienso mientras escribo. Por favor, no. Soy mamá de 3 hijos de 17, 13 y 7 años, empresaria, atiendo a mis clientes, a mi hogar, estoy casada, tengo otros proyectos paralelos a Toro Gil. Entonces, ojalá tuviera una escritura así diariamente. Sí. Y cuando tengo esos momentos donde escribo para mí, lo siento riquísimos. Creo que siempre escribo para mí. Creo que sí. Ahora que pienso un poco más en esa pregunta, siempre escribo para mí. Lo que comparto para otros conecta con ellos y les dice algo a ellos y les resuena a ellos también. Sí. Pero nunca estoy pensando en escribir para otros, para publicar, para poder aparecer en alguna revista, algo, sino escribo de mí, de mi vida, de mi experiencia, de cómo interpreto yo ciertos conceptos y otros van sintonizando con eso también. Sí, existe una filósofa que se llama María Zambrano, española, que también es muy contemporánea y últimamente en la filosofía, justo como lo que sí interesaba era publicar papers, artículos, él decía, cuando leía eso, está muy frío, o está muy técnico, o está muy... Y ella lo que defendía es que la filosofía y la poesía deberían ir de la mano. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la filosofía clarifica ciertas cosas, la poesía, según María Zambrano, profundiza, porque es hablar de lo más dentro que tiene uno. Entonces, con lo que estás diciendo me resuena mucho a María Zambrano porque es conectar con lo más propio que tiene uno, que es su ser consciente, su ser vital, su ser pasional, su ser emocional, pero es tanta la búsqueda de una verdad, de un conocerte a ti mismo, que es filosofía en ese sentido. Entonces, María Zambrano defendía que deberíamos retomar esa idea de escribir de manera bella o escribir de manera pasional, pero de una claridad que pueda uno descubrir la verdad de uno mismo. Estoy con María al 100%. Para mí escribir ha sido el lugar donde descanso. Es el lugar donde respiro, donde no soy mamá, diseñadora, ni esposa, ni hija, ni nada más que una energía que se mueve y que se pone en papel, porque me gusta escribir a mano, en cuadernos a mano. No siento la misma experiencia cuando lo hago a través de un teclado. Entonces escribo primero a mano en mis cuadernos y luego ya lo que saco de ahí lo digitalizo. Y mi encuentro con la escritura pues nació justo de un momento donde yo estaba muy turbulento, no tenía claridad de para dónde moverme y fue a raíz de un diagnóstico de cáncer. Y cuando tuve esa invitación al final de la vida para replantearme quién era yo en ese entonces, qué quería para mí, cómo estaba viviendo mi vida, la escritura fue el lugar donde yo pude empezar a explorar esa información. Y siempre digo que ese momento había tantas emociones sucediendo y tanto sucediendo al mismo tiempo que para mí el diseño ya no alcanzaba para decir todo lo que yo quería decir, expresar todo lo que quería comunicar. Y la escritura fue ese otro espacio
donde yo me permitía, aquí puedo hacer todo lo que en el diseño ya siento que no me alcanza, en la escritura me puedo extender miles de páginas y miles de palabras. Y ahí fue donde empezó mi relación con escribir en el año 2016. Sí, pues es una trayectoria muy progresiva en ese sentido, porque uno va como viendo qué más y las cosas no son suficientes porque uno sabe que hay más allá. Uh-huh. Y un poco aprovechando, me gustaría meterme a este tema que nos Sí. gusta llamar a mano alzada, Sí. porque justo con todo lo que estás diciendo, digamos, en mí es una persona y con los que hablo es, nosotros tenemos cosas, pero no sabemos cómo plasmarlo o cómo liberarnos o cómo expresarlo. Entonces, quería intentar en este a mano alzada ver si nos podías dar esa como guía para alguien que le interesa esta idea de expresarse, como saber de qué manera, ¿no? Y para eso Sí. traigo estos cuadernitos, porque yo también Qué soy bonito. muy de la idea de a mano alzada, que sea en verdad a mano. A mano. Pero sí me interesa todo ese proceso. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que hace uno? Okay. Porque luego uno dice, escucha una canción, lee un poema y dice, eso lo viví, ¿no? Ajá. Pero ahora, ¿cómo podría hacer yo para que esto que sí estoy viviendo lo pueda reflejar también? Uh-huh. Y eso es algo que planteo mucho en los talleres que doy de escritura, precisamente. Me gusta decirle a la gente que se inscribe que se relaje, ¿verdad? Y Que creo la que eso es lo... escritura es para relajarse, para sincerarse con uno mismo, para... Que es como esa idea de ser vulnerable y abrirse en verdad, ¿no? Exacto, que no es los talleres que yo doy no estamos buscando una escritura formal, ni didáctica, ni académica, sino una escritura libre y creativa, donde cada persona se permite ir conectando con su propia voz y con su propia imaginación y con las palabras que habita constantemente. Entonces, podemos hacer el ejercicio con el libro, si querés. Tengo un taller que se llama No te puedes quitar del sol y precisamente usamos el libro para escribir y para dialogar con la vida y con lo que cada uno esté pasando en ese momento. A ver si salen ¿Sí? cosas muy densas de mi vida, pero ahí lo editaremos y sale algo así muy... No, pero sí, creo que ese es como el miedo, ¿no? Que salga lo que en verdad uno está sintiendo en ciertos momentos, ¿no? Pero creo que eso es lo que ayuda mucho a que sí salga. Claro, porque hay lugares a los que no quieres entrar y que sabes que ahí están, pero prefieres mantener la puerta cerrada. Y en algún momento la vida te va a hacer la invitación a abrir esa puerta. O sea, dicen por ahí que la vida es quien te hace las preguntas, no tú a la vida. Y tú tienes que decidir de qué forma le respondes a la pregunta que te hace. Entonces, es un poco ese ejercicio, estos talleres que yo hago de ver la escritura como un descanso más que una tensión y un estrés, un descanso, ¿sí? Va, entonces agarra el libro. A ver. Y busca la página. ¿Cuántos años tienes tú? 25, cumplo 26 en noviembre. Va, entonces vamos a la... Justamente lo abrí en el 25. Bueno, esa justo te iba a decir. Abre la página de tu edad. ¿Y qué dice? Como no llevo prisa, me voy despacio. Ok. ¿Qué te dice a ti eso? No, ya yo quiero empezar a llorar, pero... Justo eso es algo que me ha pasado últimamente en temas laborales, en temas de... porque mi gran ilusión es tener una familia, mi gran ilusión es tener un buen puesto, mi gran ilusión es tener una vida estable. Y justo la gente con la que he pasado eso me dice, oye, tú estás joven, tú tienes tiempo todavía, no te apresures. Porque yo digo, no, es que yo quiero llegar a ser rector académico y director de tal. Me dicen, ¿cuántos años tienes? 25. Calma. Dale calma, ¿no? E igual con temas de, no, pues yo quiero 5 hijos y tal, y ¿cuántos años tienes? Tal, pues ve despacio, ¿no? Entonces, justamente es, o sea, más que identificarme con yo pienso eso, creo que es un consejo que también me podrías dar tú de, no lleves prisa, porque
va a llegar, ¿no? Y ese ve despacio a mí me dice mucho en el sentido de aprécialo, ¿no? Que era lo que decía del museo. Uno no puede ir a un museo corriendo, ni puede leer un libro pasando las páginas así, sino es deteniéndote. Sí, yo tuve una experiencia, ahora que mencionaba lo del museo, en el 2022 fui con mi hija mayor a París y llegamos a ver a la Mona Lisa. Y me sorprendió, mira, pero a manera de tristeza, que los turistas y todos los que estábamos observando la Mona Lisa, realmente no estábamos observando la Mona Lisa. Estábamos observando el celular que estaba grabando a la Mona Lisa y a mi amigo, a mi mamá, mientras estaba Sí. con la Mona Lisa. Entonces, estamos también pues llenándonos la vida de un montón de filtros y de un montón de, no sé, como máscaras o barreras que nos impiden conectar con la vida tal cual, con la vida real. Y este libro y estos ejercicios son para eso, para volver a la vida real. Entonces, digamos, abrí el libro y leí Bueno, eso. entonces ahora yo también pienso que cuando uno saca algo al mundo, ya no te pertenece. Ya, es de otros. O sea, una vez tú tienes ese libro en tus manos, es tuyo y esas palabras son tuyas. Entonces, imagínate que el poema era la primera oración de algo que tú quieras seguir escribiendo. Entonces agarras, puede ser la primera línea o la segunda, y tú continúas escribiendo y explorando a lo que el poema te está invitando. O sea, si yo escribo tal cual como no llevo prisa, Ajá. Y tú puedes ahí ampliar en tu caso, en tu vida, en qué, en qué aplica el como no llevo prisa, qué. digamos, en términos generales, lo que se me viene a la mente es, como no llevo prisa, te espero. Me encanta. ¿A quién no diremos y qué no diremos? Pero espero algo, ¿no? Pero sí dice mucho, o sea, sí, ahorita que ya me estoy adentrando a esto de escribir directamente, sí hay como cierto temor en el sentido de no me quiero traicionar a mí mismo en que esto salga de mí y ahí se quede abandonado también en la escritura, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que cuando escribes, pues lo que viviste ya es como, está en el libro y ya no lo tengo yo. Y a mí eso me causa un poco de terror, ¿no? De abandonar estas cosas. Sí, creo que cuando era más joven sentía eso un poco, sobre todo con mis diseños, cuando llegaban a las manos de mis clientes y de repente en la imprenta le hacían una última modificación que ya no pasó por mí y me llegaba el impreso y yo sentía como, no puede ser mi diseño, no me lo tocaron. Sí, sí, sí. Y creo que a medida que vas creciendo y cumpliendo años, te vas separando un poco de eso y más bien te sientes un tipo de canal o de medio a través del cual sucede algo mayor. Entonces, Okay. yo ya me he desapegado bastante de eso, la verdad, y por eso me gusta hacer ese ejercicio de desarmar el poema original y tomar fragmentos de eso para que la persona que lo leyó siga escribiendo su propio poema. Entonces, digamos, aquí ya avancé. Ok, va. Entonces ahora vamos a 25 años, ahora busca la página 52. A ver qué te trae por ahí. 52. Lejos de las opiniones, lejos de las críticas, lejos de las expectativas, solo así, con todo lo que cada uno suma, con todo lo que cada uno es. Ok. Entonces lo mismo, eliges un verso, cualquiera de las líneas del poema y continúas con el poema que ya habías empezado. O sea, justo me llama la atención la 3 y la 6, ¿Qué dice? que digamos, combinándolo con esto,
sería, como no llevo prisa, te espero, lejos de las expectativas, con todo lo que cada uno es. Y ahí está. Escribiste un poema. No, pero sí es muy interesante esto porque las palabras pueden, que era lo que decía Wittgenstein, ¿no? Un poco las palabras pueden significar en la medida en que tú las uses para algo más. Porque ahora me causa curiosidad si, digamos, esto que se escribía era para algo que quizás yo estoy pensando en algo muy distinto, que es como, bueno, depende de en quién estás pensando, estas palabras se usan para esto en específico, ¿no? Sí, sí, claro. Para mí en el momento de escribirlas tenía un significado y las escribí en el 2020, pero creo que el libro realmente se empezó a escribir mucho antes, 2017. Después del cáncer, después de que mi mamá muere, después de que nace mi tercer bebé, todo en el lapso de un año. Entonces había sucediendo mucho en mi vida a nivel emocional y yo necesitaba de alguna manera hacer las paces con la vida en muchos sentidos. Y ese libro fue ese Estamos en paz, vida. Entonces, cada uno de esos poemas se fue escribiendo uno al día. Uno al día, todos los días yo en mi agenda llegaba y escribía. ¿Qué me trajo este día hoy? ¿Qué preguntas? ¿Qué descubrí? ¿Qué me movió? Y nunca empezó con la idea de voy a escribir un libro y lo voy a publicar en el 2021. No, escribiendo para mí. Empezó con escribiendo para mí. Así que cada día anotaba. Terminó el año y fue como, tengo un montón de escritura en esta agenda. Lo que tú estabas diciendo, sí, ¿verdad? Sí. Antes de que empezáramos a grabar, que a veces hay conversaciones con otros que tú dices, ojalá esto lo pudieran escuchar más personas. Fue así. Entonces terminé, vi todo eso y dije, esto me parece hermoso para compartirlo con otros. ¿Qué podemos hacer? Un libro. Y ahí fue donde ya lo empecé a diagramar. En la edición estuvo involucrada Ligia García. Luego es una publicación autofinanciada y el nombre, todo el concepto también viene de Toro Gil y mi plataforma creativa. Y así es como en tus manos está ya la segunda edición. ¡Wow! Que es como ese diálogo que incluso yo invitaría a las personas que tienen esa como espinita, que el arte se logra dialogando con otros. Sí. Y creo que eso es lo bonito, que nos extendemos, pero para acercar al otro. Entonces, un poco agradecerte, Melissa, por esta experiencia, ya a todos los que nos están oyendo y viendo, que se atrevan a hacer este ejercicio, porque la verdad sí, uno empieza a sentir más que solo leer. Y no sé si quieres promocionar algún proyecto que tengas, redes sociales para que te empiecen a seguir y no se pierdan de siguientes libros que publiques. Sí, claro, me encantaría. Desde Toro Gil siempre estoy compartiendo lo que estoy creando. Y mi Instagram es torogil con J, GT. Estoy en el aprender a abrirme a otras plataformas y tecnologías y espacios. Por el momento es Instagram mi herramienta principal de comunicación y de difusión. Lo que viene para este año es un taller de escritura, que precisamente es escritura para vivir despacio. También vienen algunos productos, hay sorpresas para conmemorar, que este año, el 20 de octubre, son los 10 años de Toro Gil. ¡Wow! Andan de aniversario. Entonces, octubre va a ser mi mes de aniversario de mi primera década. Y también el taller de No te puedes quitar del sol. Y estoy recientemente empezando, que todavía se puede, quien desee acercar a preguntar, un programa de mentorías
que es el primer programa que diseño de 6 semanas para acompañar a otros en sus procesos de crear. Y en ese programa reúno realmente los aprendizajes que he tenido en esta década con Toro Gil y en mis 25 años de vida profesional y personal. Y más que una mentoría donde hay un maestro con respuestas, es una mentoría, es una conversación horizontal de tú a tú, donde juntos vamos resolviendo lo que haya que resolver para el otro y encontrando formas nuevas de hacer las cosas. Pues muchas gracias, Melissa, por esta invitación abierta para que todos podamos más de alguna vez estar en estos talleres. Yo me voy a apuntar al próximo y ojalá te haya gustado este formato también, que es como innovar en estos diálogos horizontales de conocer el arte, la literatura, la poesía, la música. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, y ya saben que aquí seguimos contemplando lo inacabado.